Hola, hola, ¿se me escucha ahora? Sí. Excelente. Yo también me escucho, ¿verdad? Sí, también te escucho muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Em, estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, no me digas usted, por favor. Ok. Bueno, ya ves que te había mandado unas preguntas. Sí. Iguales, pues, pero también me habías dicho que tú no te basas como en eso. Ujú. Igual, te las voy a mencionar y lo que creas tú de eso está bien. No importa si lo que yo puse es correcto o no, porque lo comenté a la maestra y me dijo que pues igual está bien, porque una cosa es lo que yo crea. Ujú. Y ya sí puedo poner de que no, pues es falso lo que yo puse, porque ya entrevisté a alguien que sí sabe. Sí. Ok, muy bien. Ok. Entonces, yo empecé a grabar, sí. Empecemos con la presentación. El nombre completo, edad, profesión. Mira, ok, yo me llamo Ramón Karim Moreno Rivera. Puedes decirme Karim sin ningún problema. Tengo 29 años. Yo estoy estudiando psicología en el último semestre, ya estoy por terminar. Antes de eso estudié física. Actualmente realicé todo mi estudio en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en CUCS. Me especialicé principalmente en temas de investigación, temas de modelos animales, tanto temporales como en humanos, temas de intervención aprendida y cuestiones sobre cosas de tiempo, todo lo que tiene que ver con descuento temporal o cuestiones de percepción temporal, es en lo que más he basado las investigaciones que he hecho y estoy apoyando actualmente con modelos animales de moldeamiento para ferias experimentales. Ah, También en análisis funcional de la conducta como parte de clínica. muy Y bien. pues eso, básicamente. ¿Y ahorita está trabajando en algún lugar? Actualmente estoy haciendo como apoyo en investigación el Centro de Estudios e Investigación en el Comportamiento, que es parte de CUCBA, está ahí por Centro Magno, en la maestría de análisis conductual, Ah, análisis experimental de la conducta. Ajá. Y muy les bien. ayudo ahí, sí. Ok, bueno, voy a empezar con la primera Claro. pregunta. Desde su experiencia profesional, ¿cómo podría definirse el amor saludable y en qué se diferencia de la dependencia emocional? Ok. Bueno, primero, antes de responder todas las preguntas, creo que voy a mencionar un par de términos que vas a escuchar todo el rato, entonces prefiero de una vez decirlo, y si hay algo que no entiendes en algún momento, también me puedes detener. Entonces, que son conducta, que básicamente es cualquier cosa emitida entre un organismo y el ambiente, que es cualquier cosa que hagamos, básicamente es una conducta. Entonces, la otra es reforzador. Los reforzadores son aquellas cosas que aumentan o disminuyen la probabilidad de que una conducta sea emitida o no. Reducen o probabilizan el hecho de que esa conducta se dé. Es literalmente el ejemplo más básico, el hecho de tú darle comida a un perro y que ese perro haga algo que tú quieras hacer. Eso funciona en organismos como nosotros humanos, en animales no humanos, en algunas plantas y en otros organismos que tienen o no tienen cerebro. Entonces, eso es como un reforzador. Y creo que ahorita ya generalmente es eso. Ahora sí, contestando a tu pregunta, ¿cómo defino el amor saludable y la diferencia entre dependencia emocional? Yo considero que el amor saludable es aquel que se da entre dos personas, o bueno, más de dos personas, como se tenga que dar, pero entre organismos, o entre personas que lo vean como un reforzador que les es reforzante. En un español menos técnico es, yo me siento feliz o mis acciones me hacen feliz por hacerte feliz a ti. Y esto, diferenciado de, esto te da un reforzador positivo. Eso se refiere a un reforzador positivo, se refiere a cuando tú obtienes como una ganancia de manera interoceptiva o algo que te hace generar, pues sí, como cierto tipo de placer o ganancia. Si a mí me gusta mucho comer, y me gusta mucho comer quesadillas, si hay quesadillas en el menú, hay una mayor probabilidad de que yo pida una quesadilla y eso es mi reforzador, que me gustan las quesadillas. Si yo con mi pareja me gusta mucho que me dé chocolates, el hecho de que me dé chocolates me hace más feliz y eso probabiliza el hecho de que yo haga cosas. Ese es mi reforzador. Entonces, cuando tú en una relación de amor generas conductas que te dan un reforzador positivo, que es aquel que se obtiene por medio de hacer feliz a la otra persona, creo que esa es la manera de conseguir un amor saludable. Y una dependencia emocional considero que realmente se da cuando en esa relación, en vez de un reforzador positivo, se obtiene un reforzador negativo, que es aquel que te evita una consecuencia. Yo le doy flores a mi pareja para que no se enoje y eso me evita discutir con ella.
yo hago algo por esa persona para que ella no se enoje o él no se enoje y me evita a mí una situación incómoda. Yo no digo lo que opino porque de esa manera yo escapo de una situación en la que esa persona a mí no me hace sentir mal. Entonces, cuando es una dependencia emocional o cuando es una relación, por así decirlo, no sana, podemos decir que las conductas se emiten y son elicitadas por reforzadores negativos, de modo que te hacen evitar o escapar de una consecuencia que no quieres o que es negativa. Y en cambio, el amor saludable sería aquel que se hace cuando lo que obtienes realmente es un reforzador positivo o es placentero para ti y te hace sentir bien porque tienes ese tipo como de ganancia, por así decirlo, de una manera grosso modo. Ah, muy bien. Aunque puede ser un poco confuso, ¿verdad? Porque Sí, las dos, por así decirlo, tienen un poco de ganancia, pero es como de saber diferenciarlos. depende de lo que se gane. De hecho, desde lo que te mencionaba yo de los conductismos y la psicología científica, nosotros lo que decimos así es si te ayuda a escapar o te ayuda como a obtener algo. Ambos son ganancias, pero existe lo que se llama conductas, morfología de una conducta. Y es que se da la misma conducta, o sea, tú haces la misma acción, pero por diferentes resultados. Hay personas que van al gimnasio porque les gusta cómo se ven y los resultados del gimnasio, y hay personas que van al gimnasio porque están evitando que alguien les diga o les critique por su cuerpo. Entonces escapan de una situación en que les es displacentera, por así decirlo. De modo que ambos están yendo al gimnasio, solo que uno va para escapar de algo que no le gusta y el otro está yendo porque le gusta ir. Ah, muy bien. Así me doy. Bueno, si en algún momento no me voy a entender o me pongo muy técnico, me detienes. No, está muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan los distintos estilos de apego? El que está, bueno, aquí mencioné el seguro, el ansioso, el evitativo, el desorganizado, en la forma en que los jóvenes establecen relaciones afectivas. Ok. Anteriormente, cuando me contactaste, una de las cosas que yo mencionaba es la teoría de los apegos dentro de este marco referencial de los conductismos y sobre todo de la psicología basada en evidencia. La hemos descartado por completo. Hay varios libros y varios artículos que hablan sobre que es una teoría que no tiene como un sentido fundamental y es más bien como un nuevo horóscopo, por así decirlo. Entonces, lo que viene siendo la teoría de los apegos intenta generalizar y hacer un conjunto de conductas o de pues sí, de conductas que se van elicitando por medio por cierto tipo de eventos establecidos en la infancia temprana. Dentro de los paradigmas de los conductismos y de la psicología científica, nosotros descartamos por completo el hecho de que eventos que ocurren dentro de las infancias tempranas o dentro de un aprendizaje temprano mantengan o prevalezcan una conducta dentro del futuro, sino que se busca que si existe un problema, ese problema tenga algo que lo mantenga en el presente y no tanto que sea devenido en el pasado. De modo que la teoría de apego nos habla de cómo te llevas con tu cuidador, es la forma en la que te relacionas con las personas o con tu pareja, y eso es como muy generalizado, porque incluso en mismas familias, personas o hermanos que han sido criados de la misma forma o que tienen una relación similar con los cuidadores, van a tener diferente tipo de situaciones de crecer en el futuro. Entonces considero que desde la teoría de los apegos no existe una forma de determinar cómo esto juega o cómo se relaciona dentro de las relaciones afectivas de las personas, pero lo que sí tiene sentido es hablar sobre cómo es que en qué forma los jóvenes establecen relaciones afectivas. Y estas relaciones devienen mucho sobre cómo se van reforzando en su ambiente y cómo esto les es, por así decirlo, familiar. Existe algo, nosotros todos somos aprendizaje. Todo lo que tú haces lo has aprendido y sigues haciendo cosas porque funcionan. Incluso el hablar. El hecho de que yo pido un vaso con agua diciendo dame un vaso con agua va a hacer que yo siga repitiendo esa conducta o que siga repitiendo el hecho de darme un vaso con agua mientras me sigan dando un vaso con agua. Si yo me mudo a Francia y no hablo francés, pero digo dame un vaso con agua y nadie me da un vaso con agua, seguramente yo dejaré de pedir vaso con agua así y buscaré una forma de decirlo. Entonces, cuando tú te relacionas o cuando formas una relación de pareja o estableces un vínculo afectivo con una persona o con más de una persona, en caso de relaciones polimorosas, lo que sí establece es la forma en la que has aprendido a relacionarte con las personas y cómo esas personas te refuerzan a ti. ¿Qué te refuerza? Te refuerza que te den intimidad, atención, sexualidad, que tengas cierto vínculo, que tengas cierto tipo de cosas o eventos que tú hagas o acciones que realices con esa persona, y esa es la forma en la que te refuerza, o a lo mejor te refuerza meramente sexual al principio y después se establece por medio de reglas verbales, en el hecho de que al principio somos probablemente mucho más biológicos
y eso nos genera la relación que tenemos con las personas, pero conforme vas avanzando en esa misma relación o ese mismo vínculo, ya no haces las cosas por obtener una recompensa de ese estilo, sino la haces por una regla verbal, que es me gusta verte feliz y por ende cuando yo hago cosas que te hacen feliz, por ejemplo escucharte, darte un regalo, tratarte bien cuando te sientes mal o simplemente estar ahí junto a ti en silencio por 2 horas cuando estás llorando y es lo que necesitas y eso te refuerza, a mí me refuerza hacerlo, significa que a mí me gusta o yo me siento recompensado por aquello que te hace feliz a ti. Entonces, este tipo de formas en las que se relacionan los jóvenes o se van dando por el aprendizaje, que les funciona. A ti a lo mejor te ha funcionado tener relaciones en las cuales tus parejas te hablen bonito o tengan una relación en la cual te mensajean todo el tiempo y a otras personas no les ha funcionado eso porque nunca se han visto reforzados, perdón, por establecer un contacto continuo por mensaje. En cambio, hay otras personas que sí necesitan una dependencia y que en consulta es algo muy común, que te dicen, es que me siento mal porque no me está contestando en 6 horas. Y le dices, ok, pero quizás está trabajando o tiene una vida, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Y es como, de, bueno, sí, pero estoy acostumbrada a que me respondan cada 30 minutos. Ok, pero no todas las personas se han visto reforzadas de esa manera. Entonces, cómo establecen las relaciones afectivas creo que tiene que ver mucho con eso, totalmente con el aprendizaje y lo que te funciona a ti. ¿Qué te funciona? ¿Qué tipo de afecto das? Y todo tiene que ver con lo que previamente has hecho y ha resultado como una recompensa. Le doy flores a alguien, esa persona me dio un beso, para mí significa que puedo seguir dando flores porque me vaya a sentir recompensado, por así decirlo. Y es lo mismo con la atención o la forma en la que ligas. A lo mejor mandar un fueguito en Instagram es un coste de respuesta muy bajo, que significa que no me cuesta nada hacerlo, y es efectivo porque me responde, obtengo atención, por ende voy a seguir enviando fueguitos constantemente. Ese tipo de situaciones. Muy bien. De hecho, cuando estábamos lo de los temas, por lo mismo de que en todos lados te aparece, ay, tipos de apego y tipos de apego, dije, ay, pues va a ser más fácil. Y ya cuando te mandé las preguntas y me dijiste eso, dije, ay, voy a tener que investigar entonces ahora de otra fuente para No, complementar todo. si quieres al final igual yo te mando cositas que tengan relación o que puedas complementarlo, porque sí es, la psicología tiene un montón de situaciones en las que la gente hace lo que quiere y como no se ha establecido realmente un cosa de estudio, sí, o sea, algo que se estudie, es difícil, cada quien hace lo que quiere, entonces encontrar cosas basadas en evidencia no siempre es tan sencillo. Y es más fácil a veces echarle la culpa, no, es que como mi papá era así, yo soy así. Exactamente, y todo es culpa de los papás o de las mamás. Sí, muy bien. Tercera pregunta. ¿De qué manera influye la historia? Bueno, pues es que, bueno, la voy a leer, aunque Ajá. siento que también ya la contestaste. Que dice, ¿de qué manera influye la historia familiar o las experiencias de la infancia en el tipo de apego que una persona desarrolla en su vida amorosa? Siento que lo que me acabas de decir, pues contesta las dos preguntas. Sí, exactamente. O sea, no tiene que ver con el apego, pero sí tiene que ver cómo aprendes tú desde casa, incluso el hecho de cómo se aman tus papás, el ejemplo que tienes, la cercanía, o cómo te refuerza a ti el hecho de hablar con una persona. Si en tu casa es súper bonito hablar y todo el mundo se comunica, tú vas a aprender a comunicarte de una manera efectiva. Si no lo hacen y aprendes que gritar es una forma de hacer que otra persona deje de discutir, probablemente aprendas que la conducta de gritar va a llevarte a evitar una discusión porque tú ganas, por así decirlo. Entonces, sí, todo tiene que ver con el aprendizaje. Muy bien. Dice, ¿cómo puede una persona identificar si su relación está basada en el amor o en la dependencia emocional? Siento que esta vendría siendo similar, es que a la primera, ¿verdad? Que me estabas diciendo el ejemplo de que los dos van al gimnasio, pero uno va por gusto y el otro por Sí, necesidad, por así decirlo. sí tiene relación, igual a lo mejor la diferencia o si una persona tuviera que identificarlo por su propia cuenta o buscar la forma de identificarlo, sería, creo que sí parecía lo que te respondí al principio. Identifica si lo que haces lo haces para evitar una consecuencia que no te gusta o lo haces más por hacer algo que te agrade a la otra persona y que eso te guste a ti. Que, ojo, agradar a otra persona también puede ser una forma de escapar de una consecuencia aversiva. De las personas que dicen, no, yo amo agradar a la gente, o sea, sí, pero lo haces porque no te gusta a lo mejor enfrentarte a que la gente discuta contigo, etcétera. Entonces, sí tiene mucho que ver que cómo o el por qué hacemos las cosas y realmente
siento que el amor, diferente al enamoramiento, porque el enamoramiento meramente puede ser biológico y algo que se da en las primeras semanas, los primeros meses, el primer tiempo, cuando sales con una pareja, y el amor tiene más que ver con las reglas verbales que tú elicitas con la otra persona y cómo de esa forma cumples ese tipo de, por así decirlo, convenios o situaciones que se han dado de manera tactada, o sea, que se ha hablado con la pareja. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿qué características emocionales o conductuales suelen presentar los jóvenes al desarrollar una dependencia emocional? Bueno, cuando estaba yo en lo de las investigaciones y lo de las hipótesis, en sí me estaba basando, es que hay un libro que se llama Amor o Dependencia y te ponen ejemplos como de que, ay, es que me maltrata, pero me gusta estar ahí por miedo a estar solo. O sea, me ponen ejemplos de ese tipo, así un poquito más que dices, sal de ahí, pero están ahí. Entonces en eso intenté hacer como la pregunta de cómo los jóvenes relacionan, o sea, qué conductas puede llevar a visualmente decir, no, es que esa persona tiene cierta dependencia hacia la persona y no afectivamente. Ok, hay un fenómeno muy, muy estudiado y sobre todo muy interesante que se da en las personas, bueno, en los organismos, que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida se da cuando un organismo es incapaz de escapar de su entorno o se ve aislado con las contingencias de su entorno hacia algo violento o simplemente a situaciones de las cuales no puede escapar. Un ejemplo en laboratorio que existe es si tú le das un choque eléctrico a una rata y esa rata no tiene otra forma de escapar, no tiene un lugar donde huir o no puede huir del choque eléctrico, la rata se queda paralizada y deja de moverse. Y después de varios ensayos, de darse cuenta que no puede escapar, se inmoviliza y por ende no intenta escapar. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo trasladamos en animales humanos? Puede ser un ejemplo, una relación de pareja en la cual ya no intentas escapar de ahí a pesar de que es una relación violenta y eres dependiente y muchas veces no escapas porque no tienes la posibilidad de escapar y estás inhabilitado a hacerlo, ya sea por que existe un tipo de violencia económica, que existe un tipo de violencia física o que simplemente la persona no encuentra otro tipo de lugar al donde ir porque a lo mejor es la única persona y se ha visto aislada y se genera ese tipo de indefensión aprendida. ¿Qué se presenta o cómo se desarrolla ese tipo de situaciones? Pues eso es una de las características emocionales conductuales que es la indefensión aprendida. El hecho de no escapar de una situación en la cual ya no tienes control o sientes que no tienes control y al mismo tiempo dejas de buscar formas y de evitar aislarte de eso. ¿Qué más cosas ocurren? Se dan sobre todo, y lo más común que puede llegar a ocurrir, es que se den respuestas ansiógenas. Diferente a la ansiedad, la respuesta ansiógena es simplemente el malestar, la ansiedad es ya tener algo generalizado y que se entiende ya como una más no patología, pero sí como un trastorno, algo que se da. Entonces las respuestas ansiógenas son, yo estoy en una relación en la cual a mí mi pareja no me responde después de 6 horas y yo empiezo a pensar, dónde está, porque no me responde, ya no me quiere, qué consecuencias hay a través de que no me responda, si está un sentimiento de pérdida, si estoy pensando. ¿Qué otra cosa se da de la dependencia emocional? El hecho de no poder hacer planes sin pensar que la otra persona o se va a molestar o que la tienes que incluir o tiene que estar disponible o tienes que avisar de absolutamente todo el tipo de cosas que son. También puede ser un tipo de indefensión el hecho de tener que avisarle a tu pareja constantemente dónde estás y que esta persona controle todo lo que hagas y te aísles porque es como de tengo que hacerlo porque si no voy a tener una consecuencia aversiva. O estoy escapando de estar solo, que es más aversivo para mí estar solo, o pensar que nadie me va a querer, a estar con una persona que me violenta. Se dan ese tipo de situaciones, así como algo llamado reglas verbales. Las reglas verbales rígidas son aquellas cosas que nosotros se nos han, por así dicho, se nos han impuesto o hemos aprendido y por medio del aprendizaje se han visto reforzadas y se han prevalecido. Si yo pienso que nadie me va a querer después de que deje a mi pareja,
y yo sigo creyendo eso, y mi pareja me lo refuerza y me dice, es que después de mí nadie te va a querer, o simplemente me dice, nadie te quiere como yo, y se va reforzando de manera verbal, yo me lo creo, me indefensiono y dejo de intentar escapar. Por ende, de nuevo, vuelvo a tener respuestas ansiógenas cuando no hago las cosas, temo a que se enoje, temo a que me deje, y sobre todo se presenta eso, una respuesta ansiógena, temor e indefensión aprendida. Sería como un resumen. La siguiente pregunta dice, ¿qué importancia tiene la inteligencia emocional en la construcción de las relaciones afectivas y equilibradas? Ok. ¿Qué importancia? Creo que todo. O sea, la importancia que tiene la inteligencia emocional, bueno, operacionalizando, hablando sobre qué es inteligencia emocional, creo que es un conjunto de habilidades que se han ido reforzando de manera positiva cuando nosotros hemos tenido la experiencia de compartir con otra persona. Tú, mientras más experiencia tengas conociendo con personas, probablemente desarrolles skills sociales mucho mejores, porque al final nosotros vivimos completamente en este juego llamado vida, en donde aprendemos habilidades y las estamos completamente leveleando e intentando aumentarlas. Si tú aprendes a hablar con personas, probablemente, y lo practicas, probablemente te vuelves muy buena hablando con personas a lo largo de tu vida o con el tiempo. Si eres una persona, como por ejemplo en pandemia, que dejas de hablar con personas, se pierde completamente la habilidad de hablar con personas. En este caso, la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de discriminar situaciones o contingencias que tengan que ver con la otra persona y contigo mismo, que puedan llevar a una consecuencia negativa o a que a un reforza, o a, sí, a que se vea castigada una conducta. En un español menos técnico, significa que yo he aprendido por medio de la experiencia cómo se ve una persona que a lo mejor se siente triste, o cómo preguntarle a una persona si está triste, cómo abordar una conversación difícil, cómo disculparme y sobre todo cómo identificar cuando yo me enojo y cómo respondo ante una situación. ¿Cómo lo describiría yo la inteligencia emocional? Simplemente eso, la habilidad de tú poder percibir tanto tus propias emociones de manera interoceptiva como las de los demás, y al mismo tiempo aprender cómo actuar en consecuencia de ello. Si yo aprendo que cuando yo digo algo grosero y mi pareja llora, y yo aprendo a decir, ok, perdóname, me disculpo, digo, no debo actuar de manera agresiva. La siguiente vez ya no voy a actuar agresivamente o ya no voy a ser grosero, porque aprendí que que mi acción tuvo una consecuencia negativa que no quiero repetir. Si yo definitivamente veo que una persona se siente mal, pero que esa persona le hace sentir bien que yo llegue, me acerque y me siente a un lado a pesar de no decirle nada, y yo tengo el tacto para hacer eso, para no decirle una cosa, sino abordarlo de manera un poco más sensible, de decirle, oye, ¿cómo puedo ayudarte? Puedo hablar, darle opciones, entender la forma en la que abordas a una persona. Eso también es inteligencia emocional. El cómo yo no puedo leer mentes, nadie puede leer mentes, entonces, pero tenemos una herramienta poderosa que es hablar y preguntar. Si yo aprendo a preguntarle a otra persona de, oye, creo en esta situación que te molestaste porque no puedo saberlo, porque no leo tu mente. No, eso no lo se dice, pero es como explicativo esto. Oye, en esta situación creo que te molestaste, ¿de qué manera yo puedo ayudarte a que no te molestes? O primero saber si te enojaste o no. Y ya es como de, la otra persona puede responder de la misma forma, de forma asertiva, o mandarme al carajo, pero lo ideal sería que me contestara de manera asertiva diciéndome qué le molestó o explicándome que no me molestó. Al mismo tiempo, el hecho de pensar que las otras personas también pueden sobrepensar sobre ciertas situaciones y darles la calma. Que, ojo, aquí un disclaimer y un paréntesis enorme, muchas veces hacer cosas que parecen buenas se vuelven malas si tú constantemente le das explicaciones a una persona que sufre o que está rumiando o que tiene ansiedad sobre una situación. Más que ayudarle, estás perjudicando a esa persona porque le refuerzas el hecho de no lidiar con la incertidumbre. Entonces no se expone al malestar y esa misma persona puede empeorar esa situación. Disclaimer rápido nada más, volviendo a lo de la inteligencia emocional, también eso es parte de entenderlo. Entender que todas las cosas que hacen pueden tener una consecuencia y la forma en la que lo abordas, la otra persona tiene emociones, y sobre todo aprender a disculparnos, porque en cualquier momento nos podemos equivocar y decir algo que no puede pasar, que no está bien en este tipo de situaciones, y dar un paso atrás. Perdón por esto, doy un paso atrás, explícame cómo puedo ayudarte. Y entender que cada persona es diferente. A mí a lo mejor no me gusta que me toquen cuando estoy triste, a otra persona le va a gustar mucho o no le va a gustar nada. Y entender ese tipo de cosas, sobre todo aprender a preguntar y a aceptar
cómo a la otra persona le refuerza tu cariño o le refuerza la forma en la que estés, creo que es fundamental en cómo se vinculan las personas. Y esto genera una confianza mutua que al final hace que tú confías más en la otra persona y la persona confía más en ti, y esto elicita más conductas que tienen que ver con relaciones, no solo de pareja, sino de amistad, de compañerismo, de cualquier tipo de relación se basa en esto, en cuánta confianza le puedo poner yo a esta persona y cómo elicito conductas con ella dependiendo con mi experiencia anterior, porque estoy condicionado a que si esta persona me da confort, voy a seguir buscando confort en esa persona. Si una persona no me da confort, probablemente ya no le vaya a contar yo nada. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Considera que las relaciones sociales, no, perdón, considera que las redes sociales influyen en la forma en que los jóvenes viven el amor y los Sí, apegos? Mucho, ¿verdad? completamente. Eh, el tema de las redes sociales, lo que ocurre es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por reforzadores diferenciales que nos dicen qué deberíamos ser. Entonces, si yo soy una persona que a lo mejor tiene un ideal de persona y todo el tiempo estoy viendo cuestiones de qué es lo que esto se puso mucho de moda, de clean look y cosas de tradwife y cosas así. Yo todo el tiempo estoy viendo eso, probablemente a mí me refuerce creer eso. Y luego decimos, no, porque estamos volviendo atrás a lo tradicional y estamos escapando de ahí, pero bueno, si yo soy una persona que constantemente ve eso, seguramente yo voy a pensar que eso está bien y mi contexto me va a recompensar diciendo, sí, sí está bien, con unas personas que lo van a decir. Entonces, ¿cómo me afecta? A que yo voy a buscar un ideal de persona que probablemente no encaje con personas que estén en mi círculo, o personas con las que yo me lleve bien, o personas que simplemente tengan dos dedos de criterio y digan, ¿sabes qué? Eso como que sí suena a ser conservador otra vez. Entonces, ¿cómo afecta eso? Que a lo mejor, que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por eso. Se ves bombardeado por cuerpos hegemónicos, te ves bombardeado por tipos de relación inalcanzables en la cual esas personas se van de viaje 3 veces al año y eso es muy imposible para el 80% de la población, o te ves todo el tiempo forzado a ver que otras personas tienen o mantienen relaciones de forma idílica, y que eso se convierte en un estándar, o que todo el tiempo están diciendo eso tiene que ser el mínimo o el mínimo, y muchas veces no nos damos cuenta que la gente real no está ahí. No significa que vamos a aceptar cualquier tipo de amor, no, significa que tengamos criterio al momento de nosotros revisar lo que nos está haciendo creer que cierto tipo de amor o de acciones o de conductas de la otra persona son la única forma de amor que existe, o son la única forma en la que las personas pueden demostrar su amor, o son el último tipo de pareja que sí tiene que tener, porque a lo mejor es solamente el tipo de contenido que estás consumiendo lo que está haciendo que tú busques ese ideal de personas, o a lo mejor consumes personas que son muy chistosas y está bien, sabes si puedes encontrar una pareja que sea chistosa, pero qué tipo de humor es el que estás consumiendo para eso, y eso es mucho más simple, eso es más fácil de alcanzar, pero si de repente te bombarda gente que dice, no, pero a mí el mínimo es que me lleven a Dubái, dices, pero no todo el mundo te puede llevar a Dubái. Entonces, sí tiene mucho que ver, sobre todo en ese aspecto, porque, de nuevo, todo es aprendizaje, y como estamos bien siendo expuestos a este tipo de contenido, somos una ratita palanqueando. En el laboratorio lo mismo, de nuevo con ratitas. Cuando una ratita se ve recompensada por palanquear, nosotros le damos un Fruit Loop. Ahorita estamos enseñando a las ratitas a jugar fútbol. Entonces, si anotan gol, yo le doy un Fruit Loop. Si yo en mi TikTok veo algo que me gusta, donde tengo cierto tipo de contenido que me está reforzando el hecho de yo pensar que una pareja o el ideal de una persona está así, me dan mi Fruit Loop, yo le doy like y me dan mi Fruit Loop dándome 10 TikToks seguidos sobre lo mismo. Por ende, vuelvo a ser la misma ratita palanqueando. Y así, como yo, un montón de personas podrían estar ahí. O sea, todos estamos expuestos a eso. Por eso sí hay que disminuir mucho y sobre todo tener criterio de qué consumimos y desde dónde consumimos. No todos podemos ser esas personas que vemos en la pantalla, ni mucho menos como el ideal de gente se encuentra en lo que todo mundo dice que tendría que ser. A lo mejor simplemente para ti eres feliz haciendo otra cosa y eso está bien al final. Sí, muy bien. De hecho, por las redes me dejé influenciar para este tema. Es lo más común, sí, completamente. El apego está ahí, es nuestro nuevo horóscopo. Siguiente pregunta.
¿Qué estrategias o herramientas recomiendas para fortalecer el amor propio y evitar caer en vínculos dependientes? Ok. De nuevo, amor propio. Ok, el amor propio visto desde este sentido se refiere a las autoverbalizaciones que nosotros tenemos y que se han visto reforzadas de forma positiva o negativa de nosotros mismos. En español es cómo te hablas. Si te hablas bonito o si crees tú ciertas cosas de ti mismo o misma, lo vas completamente reforzando y esto se va todavía influenciando por lo que ves en redes sociales de nuevo. Si ves cosas que no están de acuerdo a cómo tú te ves o cómo tú te percibes o cómo tú verbalizas hacia ti mismo ciertas cosas, por ejemplo, puedes llegar a creer que no eres lo suficientemente listo, lo suficientemente guapo, lo suficientemente delgado, lo suficientemente grande, lo suficientemente, etcétera. Cosas de ese estilo, con el amor propio, generan un sentimiento en el cual se genera un menos valor y aumentan el valor reforzante, que le decimos saliencia, de un estímulo ante otro tipo de situaciones. Por ejemplo, probablemente yo me siento menos merecedor de amor, como me siento menos merecedor de amor, siendo ese mi amor propio, me voy a alejar y me voy a aislar de las personas, porque no merezco que me amen, porque es menos costoso para mí como individuo, como organismo, estar solo que exponerme a que una persona me rechace o exponerme a una persona confirme lo que yo pienso de mí mismo. Y eso es algo que ocurre muy seguido en las personas. Después que ocurre, paso tiempo aislado, por ende, el valor reforzante de contacto físico o de aprobación social o de estar cerca de una persona se ve disparado completamente. Es, de nuevo, en ejemplo de laboratorio, si alguien está hambriento, la comida le es mucho más reforzante. Pero si alguien está lleno, si tú vas a un buffet y estás lleno, ya no quieres comida. Pero te ofrecen, no, pero hay postres. Y dices, bueno, postres sí acepto. Pero después de 3 postres dices, sabes que tampoco quiero postre. Ya, lo que ya quieres es un sal de uvas porque va a estar indigestado. Entonces ahí es lo mismo con las personas. Cuando una persona se aísla y tiene no está expuesto a relaciones sociales de amistad o relaciones sociales que le ofrezcan cualquier tipo de estimulación social, ya sea aprobación física o meramente la compañía, la intimidad, que ojo, no tiene que ver nada con relaciones de pareja, sino con cómo se relacionan los individuos entre sí mismos, y eso perfectamente lo puede dar una amistad. Se ve mucho más saliente el hecho de que una persona llegue y te ofrezca eso. Y es ahí cuando tú como persona te caes en un vínculo dependiente, porque es mucho más sencillo que al estar aislado o al estar privado de ciertos estímulos, comiences a verlo de una manera como mayor saliencia o más reforzante. Significa que te importa más que una persona te haga caso y que sobre todo vaya en contra de las cosas que tú verbalizas hacia ti mismo, que es el amor propio, y por ende esa persona genera un vínculo de dependencia. Estar con esta persona es una conducta que me permite escapar de una consecuencia aversiva que es estar conmigo mismo que me digo cosas feas. A lo mejor yo me veo al espejo y digo, oh, me veo mal, pero voy con esta persona y me dice, te ves bien. Y luego me maltrata y digo, bueno, está bien, puedo aceptar maltrato siempre y cuando esta persona me siga diciendo que me veo bien, porque evita que yo me diga a mí mismo que me veo mal, o va en contra de lo que yo pienso que me veo mal. Entonces, ¿cómo fortalecemos el amor propio? Creo que me desvié un poquito, pero tenía como que explicarlo. ¿Cómo fortalecemos el amor propio? Esta es una cuestión que tiene que ver con algo llamado aprendizaje diferencial o aprendizaje inhibitorio, en el cual tú tienes que aprender un estímulo y lo estás pareando con otro, y ese estímulo sustituye al primero en el segundo aprendizaje. De modo que si yo pienso que soy una persona extremadamente fea y me expongo a que la gente me diga que sí o que no, o aprendo que realmente eso no importa y que no por ser feo, porque a lo mejor no soy feo o por pensar eso, no voy a ser merecedor de amor, me expongo a recibir amor, lo recibo, se violó mi expectativa. Y esto funciona para un montón de situaciones en las cuales yo pienso que no debo salir a la calle porque si salgo a la calle voy a caerme en la banqueta y porque soy muy torpe y me voy a tropezar y la gente se va a reír de mí. Salgo, no me tropiezo, ok, aprendí que no me tropecé. Salgo otra vez, no me tropecé. Salgo 3 veces, ya no me tropecé. ¿Cómo fortalecemos el amor propio? Generando vínculos con personas que nos hacen tener ese tipo de aprendizaje inhibitorio, el cual nos damos cuenta que no somos la persona que creemos o que a veces nos decimos que somos, sino nos vemos contrapuestos a la visión de lo que somos con lo que las otras personas perciben, y ante nosotros nos encontramos con una verbalización que refuerza el hecho de no ser lo que pensamos. Suena enredoso, simplificado básicamente es
tener amigos que te hagan sentir bien o personas que sí, que refuercen la idea de que probablemente no eres la mala persona que crees si tienes mala autoestima, te ayuda a fortalecer la autoestima y a tener un mejor amor propio. Sobre todo aceptar que hay cosas que no puedes cambiar, cosas con las que tenemos que vivir y que nada de eso es como súper, no es como el fin del mundo y no nos va a acabar la vida. No importa ese tipo de situaciones, sino cómo te relacionas y cómo tienes otras habilidades que hacen que las personas sí quieran estar contigo y que las personas les refuercen. Y hay una psicóloga que me gusta mucho su trabajo, ella es española, se llama Sara Belén. Ella recomienda mucho como una práctica que es pregúntale a tus amigos qué les refuerza de ti, que en términos no conductistas significa dile a tus amigos o pregúntales por qué están contigo. Porque hay personas con las que te acercas porque te gusta salir de fiesta o porque te gusta porque son graciosos. Hay personas con las que simplemente te gusta salir con ellos porque tienen buena conversación o porque son interesantes o porque te hacen sentir bien. Entonces, el preguntarle a las otras personas qué les hace acercarse a ti es muy reforzante, sobre todo te das cuenta por qué la gente está contigo, porque probablemente esté porque les pasas trabajos en la escuela o cosas así, o les das empleo, pero hay personas que simplemente están contigo sin ninguna otra razón, más que el hecho de que tú, como persona y como individuo, eres reforzante para ellos y les haces sentir bien tu compañía. Y esas son las personas que te aumentan el autoestima, te aumentan el amor propio y te enseñan tanto a ti quédate como a cómo se expresa realmente el amor. ¿Cómo no caer en un vínculo dependiente? De nuevo, la gente tiene que aprender, uno, exponerse al malestar. Yo considero que una de las cosas que más ha afectado a nuestras generaciones o actualmente es la falta de exposición al malestar, porque tenemos un montón de cosas que nos hacen escapar del malestar o evitar sentirnos mal. Y muchas veces la gente relaciona sentirse mal con algo malo, pero no entiende que sentirse mal es parte de la vida y es imposible evitar sentirte mal. No podemos evitar que nos rompan el corazón, no podemos evitar a lo mejor reprobar una materia o sentirte mal porque no eres bueno en algo, cosas de ese estilo. Y el evitar sentirte o estar en ese tipo de sensaciones hace que generes conductas que cada vez se vuelvan más conflictivas porque vas a estar evitando constantemente cosas que no te generan placer o que no son reforzantes para ti. Yo a lo mejor desarrollo el no exponerme a hablar en público porque siento que la gente se va a reír de mí, pero mi sueño era ser actor. Entonces nunca voy a ser actor, pero si un día me levanto y empiezo a hablar en público y me doy cuenta que en mi perspectiva no era así, nadie se ríe de mí, empiezo a hablar la expectativa y eso significa que pronto voy a empezar a actuar en público. Entonces considero que lo principal para no caer en una situación de ese estilo es no escapar de situaciones problemáticas y sobre todo entender cómo es que los refuerza a las personas o qué es por lo que estamos. De nuevo, volviendo al primer punto, estás con una persona porque te parece placentero estar con la persona o lo que te parece placentero de la persona es evitar una situación que no te está gustando. Y sobre todo, qué tanto haces tú por esa persona y cómo esa persona lo hace por ti. No significa dar 50-50, es más como esa persona realmente me refuerza por lo que hace o solamente soy yo reforzándome por hacer cosas por esa persona. O sea, yo me siento bien porque esa persona hace cosas por mí y yo por ella, o solo yo me siento bien por yo hacer cosas por esa persona, aunque esa persona no haga nada por mí. Eso también es como una forma, un tip de entenderlo. Ahí como ojito ahí. Ajá, completamente. Muy bien. Bueno, siento que la siguiente pregunta, es que siento que como que todas se relacionan entre sí, que dice, ¿cómo puede la educación emocional ayudar a los jóvenes a reconocer la diferencia entre amar y depender? Pero siento que también, bueno, no sé si igual tienes otra cosa, porque siento que también, en la pregunta pasada, pues como que se metió eso, ¿no? Sí, Esa pregunta. si tuviera que agregar algo nada más ahí sería pues como aprender a discriminar ese tipo de estímulos, el hecho de por qué estoy con la persona. Pero sí, al final es entenderte tú mismo de qué Para te gusta, entender. qué te quieres y entiendes a los demás. Muy bien. Creo que fueron todas las preguntas. Igual no sé si quieres agregar algo más. Me parece que no. Si tienes alguna otra pregunta que no haya estado en la lista, también no tengo ningún problema con responderla. Tenía pensado en el de la autoestima, porque ahorita dije, pues, ¿qué tan importante puede ser la autoestima? Pero ahorita que me contestaste la de amor propio, me contestaste amor propio y autoestima, pues van de la mano, ¿no? Vendría Sí, siendo básicamente, no lo, o sea, lo mismo, van de la mano. sí.
Básicamente la autoestima es cómo te hablas a ti mismo y pues el amor propio es que tanto te quieres, pero va relacionado porque si no te hablas bien no te puedes querer. Va muy bien. Y con lo que dices que trabajas con animales, experimentas, ¿sientes que es más fácil entender la conducta de los animales que de las personas? Considero que sí, pero meramente porque al animal, o sea, por ejemplo, yo trabajo mucho con ratas y palomas, entonces a ellos los tengo 24 horas en el laboratorio. A una persona, ¿no? Cuando trabajas en clínica o cuando trabajas desde el consultorio con personas, tú solo los ves una hora y el resto de la semana no puedes controlar lo que hacen. Yo a mi ratita la veo todos los días, le doy de comer, yo sé cuánto come, cuánto bebe de agua, cuánto pesa todo. Y con la persona es que haga lo que pueda hacer. Entonces, le das la bendición, le dices, nos vemos la próxima semana, me mandas mensaje si ocurre algo importante y ya. Entonces, creo que es más difícil porque no tienes todo el contexto con las personas. Si yo pudiera meter en la cajita, suena muy mal, pero si pudiera meter en una cajita a un paciente, te entendería todo lo que le ocurre, pero entonces ya no sería su vida, sería la cajita. Entonces, algo fundamental sí es, sobre todo con humanos y animales, es que sí es más difícil entenderlo de esa forma, pero actuamos igual. O sea, honestamente somos exactamente lo mismo. Yo, yo aprendo mucho trabajando con animales porque es básicamente la ciencia básica. Al final estamos luchando los que hacemos psicología desde el ámbito aplicado, al ámbito experimental de la conducta y basado en evidencia. Luchamos mucho porque se reconozca la psicología más como una ciencia básica y no tanto como psicología, sino como un análisis de la conducta. Entonces, sí buscamos mucho unificar este tipo de situaciones, porque al final los animales y los humanos somos exactamente lo mismo, nos comportamos igual. Ahí, de hecho, uno de los colegas que tenemos trabaja con una cosa que es una consecuencia, a las ratitas se les da comida y dependiendo la cantidad de comida que reciben, se les da un choque eléctrico. Entonces, el choque hace que tengan más comida y si necesitan, y hay una opción en la que no reciben choque eléctrico y se les da menos comida, se les da un pellet. Y las ratitas usualmente siempre eligen la opción que les da más comida, a pesar de recibir el choque eléctrico. Y cuando yo hablé con él sobre eso, me dijo, pues que básicamente no importa la consecuencia, qué tan fea sea la consecuencia, si tú la elegiste, la consecuencia tiene menos valor, o sea, es menos aversivo, se vuelve como menos mal. Le digo, como nosotros elegimos, si elegimos a una persona aunque no nos quiera o sea completamente dañina para nosotros, si la elegimos nosotros, ahí estamos. Entonces sí, somos muy parecidos con los animales. Muy bien. Entonces creo que sería todo. Va. Me Bueno, es que cuando estaba buscando a una persona para entrevistar, porque la maestra dijo, no, pues tiene que ser un experto en el tema, yo no sabía quién. Y un amigo me dijo que tenía un amigo de un amigo de un amigo que se llamaba Farid. Fabrizio. No, yo Sí, soy dijo, Karim. No sé. sí, me dijo, bueno, no me dijo a mí, pero dijo de que, ah, yo tengo una persona que sabe mucho del tema y te va a servir mucho y así. Y sí, incluso siento que se fue, ay, ni mouse. Fue divertido como las ratitas tenían todo que ver con Sí, sus Fruit Loops. sí, completamente. Somos otro animal más, somos changos pelones. Y la única diferencia es que hablamos. Y es nuestro mayor privilegio y también nuestro peor pesadilla. Porque tenemos la ventaja y desventaja de viajar entre el pasado y el futuro con el lenguaje. Y eso nos da ansiedad. Y empezamos a rumiar todo el tiempo por cosas así. Pero está muy bonito. A mí me gustan mucho los modelos animales, es con lo que más trabajo. También he trabajado con humanos, también en en descuento temporal y cuestiones sobre estimación temporal, pero sí, no, es diferente, pero somos muy parecidos. Sí, el que me contactó fue Fabrizio. Fabrizio fue... Ah, él, sí, él. Sí, sí, bueno, muy bien. Muchas gracias. No, nada, cualquier cosita que tengas duda, yo igual te mando ahorita más información sobre todo esto, si tienes algo más que agregar, y cualquier cosita que ocupes me puedes mandar mensaje con toda confianza. Muchas gracias. De que hasta luego, nos vemos. Bye.